Una vez que estos sagrados individuos hubieron dejado el planeta Marte, decidí ejecutar la referida tarea a toda costa, mostrándome digno por esta explícita ayuda a nuestra eternidad única portadora de cargas, de convertirme en una partícula que, si bien independiente de todo cuanto existe en el gran universo. De modo pues, querido niño, que imbuido de esta idea, emprendí el vuelo al día siguiente, por segunda vez, hacia el planeta Tierra. También en esta oportunidad a bordo de la nave Ocasión. Esta vez la nave descendió sobre el mar que acababa de formarse como resultado de la perturbación provocada por el segundo gran desastre que asoló a tu planeta favorito, y que era llamado por aquel período del flujo cronológico con el nombre de Colidius. Este mar se hallaba situado al noroeste del gran continente recién formado de Asgard, que ya era por entonces el centro principal de la existencia de los seres terráqueos. Las demás costas de este mar estaban formadas por nuevas tierras que al emerger del seno del océano se habían unido al continente de Asgard. El conjunto, que había sido llamado en un principio Friang Sanarali y poco más tarde Colidicisi. Debo hacerte notar que tanto este mar como las tierras mencionadas existen todavía, pero claro está que con otros nombres. El continente de Asgard, por ejemplo, actualmente se llama Asia. El mar de Colidius, mar Caspio. Y todo el Friang-Sanarali se conoce hoy en día con el nombre de Cáucaso. Ocasión descendió sobre el mar Colidius, o Caspio, debido a que éste era el más apropiado para anclar la nave, y también como base de futuros viajes. Era sumamente adecuado para mis viajes posteriores debido a la proximidad de un gran río que desembocaba en el mismo por el este. Y este río irrigaba casi toda la región del Tikliamis, y en sus riberas había sido edificada la capital del país, la ciudad de Korkalay. Dado que el principal centro terráqueo en aquellos tiempos era el país de Tikliamis, decidí dirigirme a este en primer término. También debo hacerte notar aquí que si bien este gran río, llamado entonces Oxoceria, existe todavía, ya no desemboca en el actual mar Caspio debido a que por un temblor secundario del planeta, en la mitad de su curso se desvió hacia la derecha, precipitando su caudal de agua hacia la zona más deprimida del continente de Asgard, donde paulatinamente fue formando un pequeño mar que existe todavía y que se conoce con el nombre de Mar de Aral. Pero el viejo lecho de la primera mitad de este largo río, llamado ahora Amudaria, todavía puede verse mediante una observación atenta. En la época de mi segundo descenso personal, el país de Tikliamis tenía fama de ser, y era en realidad, el más rico y fértil de todas las tierras firmes de aquel planeta, aptas para la existencia de los seres ordinarios. Pero después de ocurrir la tercera gran catástrofe que asoló a aquel infortunado planeta, el otrora fértil país fue cubierto, al igual que otras fecundas regiones, de Kashmanoon, o como allí las llaman, de arenas. Durante mucho tiempo después de esta tercera catástrofe, el país de Tikliamis
era conocido simplemente por el nombre de el desierto, y en la actualidad existen diversos nombres para sus diferentes partes. Su antigua parte principal se llama Karakum, es decir, arenas negras. Durante estas épocas, el segundo grupo de seres tricerebrados, también completamente independiente, vivía, al igual que el primero, en el mismo continente de Ashark, en la región conocida entonces con el nombre de País de Maralplaise. Tiempo después, cuando este segundo grupo comenzó a tener su propio centro esceral en la llamada ciudad de Gob, todo el país terminó por llamarse, durante largo tiempo, Goblandia. Al igual que la primera, también esta localización fue más tarde cubierta por Kashmanon, y en la actualidad la antigua parte principal del otrora floreciente país se llama simplemente Desierto de Gobi. Y en cuanto al tercer grupo de seres tricerebrados que por entonces habitaban el planeta Tierra, este, también completamente independiente, residía en la parte sudoriental del continente de Ashark, frente al país de Tikliamish, justamente al lado de aquellas proyecciones anómalas del continente de Ashark que se formaron también durante la segunda perturbación sufrida por tu infortunado planeta. Esta región, habitada por el tercer grupo de terráqueos, se llamaba entonces, como ya te he dicho, Perlandia. Más adelante también cambió de nombre de esta zona, y no una, sino muchas veces. En la actualidad, toda esa zona de tierra firme se conoce con el nombre de Indostán o India. Es imprescindible que te haga notar que por esa época, es decir, durante mi segundo descenso personal sobre la superficie del planeta Tierra, ya se hallaba presente y completamente cristalizado en todos esos seres tricerebrados que han llamado tu atención, pertenecientes a los tres grupos independientes ya mencionados, en lugar de aquella función conocida con el nombre de el indispensable impulso hacia el autoperfeccionamiento, que debiera existir en todos los seres tricerebrados, cierto impulso, también indispensable pero sumamente extraño, a hacer que todos los demás seres del planeta llamaran y consideraran al propio país como el centro cultural del mundo entero. Este curioso impulso se hallaba presente por entonces en todos los seres tricentrados, constituyendo para cada uno de ellos, por así decirlo, el principal sentido y la meta primordial de su existencia. Como consecuencia natural, eran frecuentes entonces las enconadas luchas entre estos tres grupos independientes, tanto en el terreno material como en el psíquico, tendentes a alcanzar dicha meta. Pues verás lo que sucedió. Partimos entonces del mar Colidius, o como se le llama ahora el mar Caspio, en Selchens, es decir, balsas especiales remontando el río Oxoseria, o como se llama actualmente el Amu Darya. Navegamos durante 15 días terráqueos, llegando finalmente a la capital de los seres que formaban el primer grupo asiático. Después de nuestra llegada y de haber escogido un lugar para nuestra residencia permanente en la zona, empecé por visitar los Kaltaani de la ciudad de Korkalai, es decir, aquellos establecimientos que se llamaron más tarde en el continente de Ashark, Ashana, Caravanserai, etc., y que los terráqueos contemporáneos, especialmente los habitantes del continente de Europa,
llaman cafés, restaurantes, clubes, dancings, centros sociales, etc. Empecé por visitar estos establecimientos terrestres porque es allí, tanto en la actualidad como en cualquier otra época, donde mejor se puede observar y estudiar la psiquis específica y peculiar de los seres de una región determinada. Y esto era precisamente lo que me proponía. Es decir, indagar a fondo en la naturaleza íntima de estos seres, que era lo que los impulsaba a la realización de sacrificios, a fin de poder trazarme un plan de acción para extirpar esa inconveniente costumbre y cumplir así con el cometido que me había asignado. En mis visitas a los Kaltaani de la región, acerté a encontrar toda clase de seres, y entre ellos uno en particular que me llamó poderosamente la atención. Este ser tricerebrado con quien me encontré varias veces ejercía la profesión de sacerdote y respondía al nombre de Abdil. Como casi todas mis actividades personales, querido nieto, durante este segundo descenso al planeta Tierra, se hallaron vinculadas con las consecuencias exteriores inherentes a este sacerdote Abdil. Y como acertó a suceder que tuve en esta, mi visita al planeta Tierra, toda suerte de dificultades por su causa. Me detendré a contarte más o menos detalladamente acerca de este ser tricerebrado del que te estoy hablando. Además, podrás entender al mismo tiempo, gracias a lo que yo te cuente, los resultados que entonces logré con el fin de extirpar de raíz del extraño psiquismo de tus favoritos la necesidad de destruir la existencia de los seres de otras formas a fin de complacer y aplacar a sus dioses e ídolos. Si bien este terráqueo, que más tarde había de convertirse para mí en un ser tan querido como los de mi propia familia, no era un sacerdote de rango más elevado. Se hallaba bien versado, sin embargo, en todos los detalles de la enseñanza y de la práctica de la religión entonces prevaleciente en todo el distrito de Tikleamish. Conocía asimismo, este individuo, la psiquis de los fieles de ese credo y en especial, claro está, la de los seres pertenecientes a su congregación, según se llamaban esas agrupaciones. Muy pronto nos hallábamos en muy buenos términos y entonces pude descubrir que el ser de este sacerdote Abdil, debido a diversas circunstancias externas, entre las cuales se contaba la herencia, así como las condiciones en que había sido preparado para asumir su existencia responsable, la función denominada conciencia que debería hallarse presente en todos los seres tricentrados, no se había atrofiado todavía por completo. De modo que una vez que hubo conocido con su razón ciertas verdades cósmicas que yo le expliqué, adquirió inmediatamente en su presencia hacia los seres que lo rodeaban semejantes a él mismo, casi una actitud igual a la normal entre todos los seres tricerebrados del universo que no se han desviado del destino señalado. Es decir, se convirtió en un ser piadoso y sensible para con los que lo rodeaban. Antes de seguir hablándote de este sacerdote Abdil, debo aclararte que esta terrible costumbre de los sacrificios estaba pasando por entonces en el continente de Ashark por su punto culminante y era incalculable la destrucción de los más diversos seres uni y bicerebrados indefensos que tenía lugar diariamente.
En esa época, si un individuo cualquiera tenía oportunidad de dirigirse a otro u otro de sus imaginarios dioses o fantásticos santos, les prometía invariablemente que en el caso de que sus deseos se vieran cumplidos, habría de destruir en su honor la existencia de uno u otro ser, o de varios a un tiempo. Y si por casualidad la fortuna le sonreía, cumplía su promesa con la mayor reverencia, sin detenerse a pensar en el daño que hacía a los otros seres, preocupado tan solo por ganarse el favor de su patrono imaginario. Con ese mismo fin, estos favoritos tuyos comenzaron a dividir los seres de todas las demás formas en puros e impuros. Llamaban impuros a aquellas formas eserales cuya destrucción se presumía que no debía resultar agradable a sus dioses, y puros a aquellos cuyo sacrificio era probablemente en extremo agradable a sus diversos ídolos imaginarios. Estos sacrificios no sólo eran llevados a cabo en las casas particulares de cada individuo, sino también en público, y a veces por verdaderos grupos congregados a tal efecto. Existían incluso en esta época lugares especiales para estas matanzas situados, en su mayoría, cerca de los edificios construidos en memoria de ciertas cosas o seres, principalmente de santos. Claro está, de los santos que ellos mismos habían elevado a la categoría de tales. Existía por entonces en el país de Ticlamish muchos de estos lugares públicos destinados a llevar a cabo la destrucción de los seres con una apariencia diferente del humano. Entre todos ellos, el más famoso era el situado en un pequeño monte desde donde cierto taumaturgo llamado Alimán se suponía que había ascendido cierta vez hacia uno u otro cielo. Tanto en aquel lugar como en otros similares, especialmente hacia ciertas épocas precisas del año, destruían innumerable cantidad de seres llamados bueyes, ovejas, palomas, etc., e incluso seres de su propia especie. En este último caso, lo más frecuente era que los individuos más fuertes sacrificaban a los menos fuertes. Así, por ejemplo, el padre sacrificaba a su hijo, el marido a su mujer, el hermano mayor al menor, y así sucesivamente. Pero la mayoría de las víctimas sacrificadas eran esclavos, que entonces, al igual que ahora, eran cautivos, es decir, miembros pertenecientes a una comunidad conquistada, quienes, de acuerdo con la ley de lo que se llamaba Solioneusius, tenían entonces, esto es, la época en que esta necesidad de destrucción recíproca se manifestaba más intensamente en su presencia. Un significado menor con respecto a esta característica peculiar de los terráqueos. La costumbre de complacer a sus dioses por medio de la destrucción de la existencia de otros seres sigue practicándose todavía en tu planeta favorito. Si bien ya no en la escala en que estos crímenes abominables eran practicados entonces en el continente de Ashark. Pues bien, querido nieto, durante los primeros días de mi viaje a la ciudad de Korkalai, acerté a tratar diversos temas con aquel amigo mío que te mencioné antes, el sacerdote Abdil, pero por supuesto nunca le hablé de aquellos puntos que podían revelar mi verdadera naturaleza. Continuará